Ustedes me tienen un buen tiempo escuchando, incluso antes del desplazamiento naval de los Estados Unidos en el Caribe, que una invasión a Venezuela por parte de fuerzas extranjeras es prácticamente imposible. También me han escuchado decirles, producto de cómo me he ido involucrando dentro de la cotidianidad chavista y especialmente dentro de los temas militares y de milicia, la importante cohesión que existe dentro de estos componentes en defensa del país y alineados con el gobierno de Nicolás Maduro. Si a esto le agregamos algo que también les he dicho, que una parte importante del pueblo, en este caso el pueblo chavista, comprometido con su revolución, que a ellos se les une el pueblo no chavista comprometido con la patria, forman un bloque muy difícil de vencer, al cual o con el cual Estados Unidos debe pensar dos veces antes de hacerlo. Pero quiero aprovechar un video que me acabo de encontrar, que está extraordinario, porque es un resumen de todo lo que les he dicho y explicado de una manera que como resumen es didáctico. Bueno, la pregunta que sobrevuela todo esto es ¿cuán preparada está Venezuela para todo esto? Vamos a responderlo con unas experiencias históricas, con unas lecciones de la historia. ¿Por qué Cuba no fue invadida? Ganas a Estados Unidos nunca le faltaron. Columnas de tanques blindados atravesaron los mares antes de llegar al desierto de Irak, tiñeron con el rojo de la sangre y el fuego el suelo de Vietnam, invadieron Afganistán y también Panamá, bombardearon Libia y desplegaron marines en Somalia, recorrieron el mundo inventando excusas y tirando bombas sobre pueblos desarmados. Cuba es una pequeña isla con una población 4 veces menor que la de Irak y a solo 90 millas de Miami. Debería ser un bocado fácil para esta maquinaria de guerra global. Sin embargo, no volvió a ser atacada de manera militar directa después del intento de desembarco en Bahía de los Cochinos allá por 1961. ¿Por qué nunca volvieron a atacar a Cuba? Uno de los motivos lo podemos encontrar en los cálculos que realizaban los organismos militares y de inteligencia de Estados Unidos. Para quienes toman las decisiones en Washington, los muertos ajenos obviamente importan nada y no vayamos a creer que los propios importan, pero sí están muy atentos estos señores al impacto que los muertos tienen sobre la opinión pública. La vida no vale nada, pero de la opinión pública dependen sus carreras. Toda una definición acerca de la no moral de esta gente. En la sociedad del espectáculo importa menos lo que ocurre que cómo se percibe lo que ocurre. De nuevo, entonces, ¿por qué Estados Unidos, con la fijación que tiene con la isla, no volvió a atacar a Cuba? Los informes de inteligencia proyectaban una cantidad de bajas inaceptables que volvería a la opinión pública en contra del gobierno que tomara esa decisión. En la época de la Guerra Fría hablaban de entre 30 y 50 mil bajas en los primeros 30 días de invasión. Los cálculos actuales no se conocen, son documentos secretos, pero seguramente son cifras más elevadas, ya que Cuba fue perfeccionando su sistema de defensa. Para poner el dato en perspectiva, tengamos en cuenta que Estados Unidos tuvo 4.600 bajas durante los 8 años que permaneció en Irak. En este caso estamos hablando de una cantidad 6 veces superior en apenas 30 días. Ahora, ustedes imagínense cómo sería en el caso de Venezuela. Si estás hablando de 45, 50 mil bajas en Cuba, en momentos en que todavía no estaba perfeccionado su sistema, ¿te imaginas de cuánto estaríamos hablando de Venezuela? 150 mil, 200 mil bajas. La pregunta que surge entonces es, ¿a qué se debe esta capacidad de Cuba para ejercer tanto daño a un posible agresor? Una población pequeña, un país que carece de una industria militar de punta y con una cantidad limitada de recursos. ¿Dónde sostiene su fortaleza? Bueno, la respuesta está en la organización de esos recursos escasos. Y si hablamos de defensa, nos tenemos que referir a la doctrina militar que rige la defensa de la isla. La guerra de todo el pueblo. ¿En qué consiste? En que la defensa del país no es una tarea exclusiva de sus fuerzas armadas profesionales, sino de todos los ciudadanos. Según la doctrina, la movilización en caso de agresión debe ser total. Todos los recursos de la nación se comprometen con su defensa. ¿Cómo podemos visualizar eso quienes no somos necesariamente especialistas en temas militares, Sina? Bueno, más allá de la movilización de los militares profesionales, se conforman milicias en todo el país. Los trabajadores en una fábrica, los campesinos y hasta los profesores, los estudiantes en las universidades forman unidades que tienen tareas específicas. Para poder hacerlo, reciben instrucción y se realizan ejercicios en tiempos de paz. La guerra de todo el pueblo está diseñada en función de enfrentar a un enemigo tecnológicamente superior, es irregular, asimétrica y emplea tácticas de guerrilla. El objetivo es el que mencionamos anteriormente, que la ocupación tenga un costo tan alto que el atacante se vea disuadido. A diferencia de una guerra asimétrica y convencional, el enemigo podrá entrar en el territorio, pues lo que no podrá es controlarlo. En el caso de Cuba, esta doctrina fue elaborada a partir de la influencia de distintas
distintas experiencias históricas. Por un lado, las guerras de la independencia en el siglo XIX contra la dominación colonial española, y luego incorporó también las lecciones surgidas de la resistencia de Vietnam. Cómo hizo un pueblo primordialmente campesino para enfrentar y derrotar a la mayor potencia militar del planeta. La guerra de todo el pueblo también fue influenciada por la Unión Soviética y actualmente por China y los desarrollos del Ejército Popular de Liberación. ¿Por qué estamos hablando de Cuba si quien anunció la movilización de las milicias es Nicolás Maduro? Bueno, a partir del año 1999, Venezuela comenzó a reelaborar esta doctrina para adaptarla a su propia realidad. El nombre que recibió es Guerra Popular de Resistencia y Doctrina de la Defensa Integral de la Nación. El germen de lo que hoy son las milicias fue creado 8 años después, cuando se adoptó la Ley Orgánica de la Fuerza Armada. Desde entonces, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está compuesta por 5 elementos, los habituales 3, Ejército, Armada y Aviación, a los que se sumaron la Guardia Nacional y las milicias populares. Aquí hay un elemento muy importante que hay que destacar, y es el tiempo. El tiempo en que se viene madurando todo este proceso. Esto no es algo de la noche a la mañana, esto no es algo que surgió ayer. Y por otro lado, y es importantísimo, hoy por cierto lo conversaba con alguien versado en la materia, ya los altos mandos, medios y altos mandos están formados dentro de la revolución. Ideológicamente son sólidos. Esos movimientos separatistas militares que vimos en algún momento era porque todavía estaban bajo un esquema de formación que, si bien venían trabajando de manera subverticia de parte de la izquierda, muy influenciada por Douglas Bravo, tenían también una fuerza muy poderosa de inducción desde Estados Unidos, el tema está de las Américas en Panamá. Pero ya desde hace tanto tiempo que tiene la revolución en Venezuela, que ese elemento de germen de Douglas Bravo, más ya una doctrina de formación completa, sin estar siendo ocultado, sino dado de manera directa, ya les permite tener mandos medios y mandos altos que son fundamentales en posición. Y ni te hablo de la academia, porque esos muchachos están formados desde un principio con su doctrina y va a ser muy difícil que esto cambie o que vayan a quebrarse como pretenden los Estados Unidos, porque no conocen de este tipo. La formación estadounidense no cree en valores ni principios, creen en dinero. Ellos son los únicos mercenarios que yo conozco en el mundo que están dentro de un ejército, dentro de unas fuerzas formales. El desarrollo de las milicias comenzó a cobrar fuerza a partir del año 2009 y plasma una de las directrices del pensamiento político de Hugo Chávez, la unidad cívico-militar. Mediante esta idea, Chávez pretendía evitar que la división entre civiles y militares pudiera ser utilizada por los enemigos externos para crear un enfrentamiento interno. El ejército enfrentando a su propio pueblo, una situación que casi todos los países de Latinoamérica padecieron en algún momento de su historia. Los ejércitos latinoamericanos, o una buena parte de ellos, nacieron de hecho como ejércitos antiimperialistas peleando contra la ocupación española. Los casos más emblemáticos son los de Bolívar y San Martín, que hicieron formaciones militares surgidas en el seno del pueblo para pelear precisamente contra la ocupación extranjera y que luego se fueron institucionalizando. Sin embargo, durante el siglo XX, las largas pezuñas que vienen desde el norte influenciaron a los ejércitos hasta convertirlos en lo contrario de lo que habían sido en su origen, ejércitos manipulados desde el exterior, bien dispuestos para defender intereses extranjeros o de las clases dominantes y para dirigir los fusiles en contra de su propio pueblo cuando haga falta. Y la doctrina que adiestró a los ejércitos en contra de sus pueblos fue la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que seguro la escucharon hablar, impulsada por el Pentágono para toda América Latina. Bajo esos lineamientos, los ejércitos se concentraron en acabar con los llamados enemigos internos, mal llamados enemigos internos. El ejército separado de su pueblo y convirtiéndose en su verdugo. Hugo Chávez tenía bien presente esa historia. En muchas ocasiones se refirió al Caracazo cuando el ejército al que pertenecía reprimió salvajemente al pueblo venezolano que se había levantado contra un plan de ajuste impulsado por el Fondo Monetario Internacional. Si bien a él no le tocó participar, esa experiencia se convirtió en una marca indeleble en su conciencia. Pero ¿cómo evitar que esto se repita y cómo generar los anticuerpos para que las Fuerzas Armadas no vuelvan a dirigir sus armas en contra del pueblo? La unidad cívico-militar fue la respuesta que encontraron en Venezuela para ese dilema. La Guerra Popular de Resistencia es su doctrina y la Milicia Nacional Bolivariana su concreción. La doctrina de la seguridad nacional necesita un ejército separado del pueblo. La Guerra Popular de Resistencia tiene como condición un pueblo fusionado con sus fuerzas armadas. La movilización de las milicias que instruyó Nicolás Maduro ante las amenazas de Donald Trump es la contracara de lo que nos dicen tantos medios de comunicación. No se trata, me parece, de un ímpetu guerrerista. Venezuela no parece tener intención de agredir a nadie.
Pero sí se trata de mostrar músculo y unidad para que los belicistas en Washington desistan en su voluntad de agredir a Venezuela. Se trata de aplicar para Venezuela la misma vacuna que funcionó a lo largo de tantas décadas para Cuba. Como repiten en Venezuela, una cosa es entrar y otra cosa es salir. Es importante que Trump lo tenga en cuenta. Un resumen extraordinario de cómo un proceso tan largo que tiene que ver con la formación ideológica de años, más la unión cívico-militar, más la formación civil, más la formación de la milicia, junto con una estrategia de guerra no convencional y guerra de guerrilla, forman un elemento disuasivo para fuerzas como la estadounidense y por eso es que el grupo de extrema izquierda siempre había tratado de hablar de una fuerza multinacional de muchos países que vinieran en contra de Venezuela, porque saben que Estados Unidos por sí sola no puede. Aquí están las razones técnicas, militares, de formación ideológica y de estas nuevas doctrinas de confrontación con el hegemón que hacen prácticamente imposible, porque no hay nada imposible en el mundo, que Estados Unidos se arriesgue a invadir a Venezuela. Lo que ratifica algo que les he venido diciendo durante todas estas semanas. Esto es una guerra psicológica a la cual tenemos que hacer frente con mucha inteligencia, madurez que tenemos, además, mucho más madurez que los estadounidenses, y mucho más madurez que los de extrema derecha, que son muy infantiles, pero sobre todo con conciencia patria. La fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí. Bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo. Bastante sabanas hay aquí. Bastantes islas hay aquí. Bastante selvas hay aquí. Bastante tierra hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí. Para defender